Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Seguimos en la noche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le ha solicitado al Estado colombiano que adopte medidas cautelares. Uno de esos casos es el relacionado con la masacre de Mapiripán, donde otorgó medidas a favor de 3 testigos que eran parte de la investigación. Una de las preocupaciones ante una posible reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está relacionada también con el cambio del proceso para dictar medidas cautelares que buscan evitar daños a las personas o a los objetos de una petición o caso pendiente. En lo relacionado con Colombia, uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Mapiripán. Masacre de Mapiripán. En el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, en el oriente del país, grupos de paramilitares y miembros del ejército perpetraron una masacre que tuvo como saldo cerca de 49 muertos. Los hechos tuvieron lugar entre el 15 y el 20 de julio de 1997. En 1999 fue presentada una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 aceptó el caso. Que el caso era admisible conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en relación con la presunta violación de los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 de la misma en perjuicio de 49 personas presuntamente ejecutadas en la localidad de Mapiripán. Debido al riesgo que corrían los testigos de la investigación, la comisión dictó medidas cautelares a favor de Marco Tulio Bustos, Jairo Javier Bustos Acuña y María Esneda Bustos. La familia Bustos, que tras la quema de su propiedad debió desplazarse como consecuencia de la masacre, debió cambiar de residencia más de 5 veces a raíz de las amenazas y actos de hostigamiento padecidos tras formular declaraciones sobre la formación de grupos paramilitares en Casanare y el presunto involucramiento de miembros y exmiembros del ejército. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la participación de miembros de las fuerzas militares en la preparación y ejecución de la masacre. La República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán. Asimismo, el Estado es responsable de la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares. Señora Viviana Giacaman, directora regional para América Latina de Freedom House en Washington, ¿por qué también incluir entre las reformas el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueda emitir estas medidas cautelares? ¿Qué es lo que le preocupa a los estados que están discutiendo esta reforma de las medidas cautelares? Yo creo que una cosa que les preocupa es que les toque ser indicados como violadores de derechos humanos, ¿verdad? Pero es una opción equivocada, digamos, en todos los estados del mundo se violan los derechos humanos y los estados debiesen tener una actitud un poco distinta, de decir, ok, se han violado los derechos humanos cuando se les señala, pero sin embargo el Estado repara, ¿verdad? Eso es un poco lo que decía el embajador, el canciller de Uruguay hoy día, que decía, el que le toca, le toca. Antes la comisión señaló a las dictaduras militares del Cono Sur, ahora está señalando a otros estados. Y hay que, no porque le toque a uno en este momento, hay que retirarse de la comisión o amenazar con suspender las medidas cautelares. Es decir, hay que ser consistente, yo creo que ese mensaje es el mensaje bien importante. Muchas gracias, señora Viviana Giacaman, directora regional para América Latina de Freedom House, por habernos atendido desde la capital de los Estados Unidos. Muy amable. Encantada. Señor Raúl Arrieta, en Caracas, en Venezuela, usted que fue representante de su país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el tema de las medidas cautelares, si es un organismo vigilante, encargado de ser el guardián de los derechos humanos, lo mínimo que debería emitir son medidas cautelares. Bueno, es elemental
que las medidas cautelares son esenciales para la efectiva protección de los derechos de la víctima, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. Medidas cautelares, con el nombre que sean, existen en todas las legislaciones internas del mundo, en todo tipo de procedimientos civiles, administrativos, penales, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que un Estado, entre más abusa de su autoridad, menos mecanismos de control quiere tener. Y considera que las medidas cautelares es un mecanismo que interfiere con la justicia interna del país. Y eso es una contradicción en los términos, porque si usted los tiene internamente, con mayor razón tiene que tenerlo en el plano internacional para poder proteger a la víctima. Quiero agradecerle mucho, señor Raúl Arrieta, ex representante de Venezuela ante la CIDH, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Termino con usted, señora Laura Gil, y sobre todo ya que estamos hablando de Colombia, ha sido una posición ambigua porque hubo medidas cautelares y ahora Colombia también se hace un silencio cómplice en medio de estas reformas. Pues mira, ahora Colombia está asumiendo una posición digna en Washington, pero claro, ya consiguió lo que quería. Yo le voy a explicar, Jason, lo que pedía Colombia en términos de medidas cautelares. Pedía 4 cosas. Una, que se analizara el fondo de la situación. Es decir, que se empezara ya a hacer una especie de prejuzgamiento sobre la situación. 2, que en cada uno de los casos se hiciera la argumentación jurídica de por qué la Comisión estaba tomando medidas cautelares. 3, de que hubiera un mecanismo de revisión periódica de las medidas y 4, un mecanismo de salida. Porque lo que le preocupa a Colombia es que muchas medidas cautelares fueron adoptadas, no sé, hace 10 años, 15 años, y siguen ahí. Sí. Todavía no se han revocado. Entonces, ese era el planteamiento, los 4 puntos del planteamiento de Colombia. Colombia llevaba además otros puntos. Por ejemplo, Colombia quería hacer desaparecer el capítulo 4 del informe. ¿Cuál es el capítulo 4? El informe donde aparecen algunas situaciones nacionales señaladas, en las cuales hace una década aparecía Colombia. ¿Colombia qué logró? Logró que cuando la comisión sesionó en Medellín hace unos meses, se anunciara que Colombia es retirada del capítulo 4. Una vez habiendo, con esos 2 puntos ganados, medidas cautelares y Colombia por fuera del capítulo 4, Colombia puede hoy en día asumir una posición de defensa de la Relatoría de Libertad de Expresión, lo que no podía hacer hace 1 año y medio, porque en ese momento necesitaba que los países del ALBA también respaldaran sus propuestas. Hay Asamblea General de la OEA en Guatemala en junio. Si llegan a aprobarse estas reformas, prácticamente la OEA va a quedar reducido a lo que alguna vez fue calificado por sus opositores, a un gigante que camina sin rumbo, que no toma ya decisiones importantes para la región. Sí, yo creo, como le dije, este sistema es lo que... Mire, la OEA tiene 2 cosas para mostrar. Uno es la observación electoral y 2 es el sistema interamericano de derechos humanos. Y ambos están siendo debilitados. Ahora, ¿qué va a pasar en Guatemala? Fíjese que esta resolución, así se vote hoy en día, deja abierto el diálogo. En principio, por más que se votara hoy, se podría reabrir el diálogo en Guatemala. Estaríamos, esto sería una cosa interminable. Yo creo, francamente, que el sistema sale muy golpeado de esto. Quiero agradecerle mucho a Laura Gil, columnista uruguaya, lanista internacional, por haber estado con nosotros. Muy amable. Mil gracias. A todos nuestros televidentes también los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, @ntn24, también @segurizati_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.